bienvenidos a esta clase. Vamos a trabajar un poco lo que son los enlaces de voces en esta materia llamada armonía tradicional. Trataremos de ir paso a paso, dominando en primer lugar el enlace plano, que es el básico para cualquier tipo de armonización al estilo tradicional, ¿no? Recordemos que trabajamos con estéticas tradicionales, así es que hay que acostumbrarse primero. Primer consejo, hay que escuchar mucha música clásica, ¿no? Armonización de bajo dado. La primera técnica consistirá en enlazar voces entre dos acordes. ¿Okay? Como entrenamiento comenzaremos enlazando dos acordes cuyas fundamentales están separadas a distancia de cuarta. Por ejemplo, un do de un fa, ¿no? Siempre hay de do al fa y cuarta. También se puede enlazar con todo un do a sol, porque si contamos hacia atrás, tendríamos una cuarta en el sector de sol, ¿ok? Entonces el bajo dado, cuando nos da un bajo para armonizar, pues decimos que estamos trabajando con un bajo dado. Vamos a enlazar do mayor con fa mayor. ¿Ya? Lo importante es saber el conjunto de notas que forma cada acorde. Por ejemplo, do mayor tiene el siguiente conjunto de notas: do, mi y sol, ¿ok? Mientras que fa mayor, fa, la, do. Entonces, teniendo una nota en común, el do. Esto va a pasar siempre cuando tengamos acordes que estén en relación de cuarta, es decir, sus fundamentales se encuentran a una distancia de cuarta o quinta, ¿no? Vamos a identificar las voces, por ejemplo, la raíz, la tercera y la quinta. Siempre hay que tener en cuenta esto. ¿Ya? De una tríada lo más importante siempre son su raíz y su tercera. ¿Ya? Son las voces que no deben faltar nunca. ¿Okay? A diferencia de la armonía contemporánea, donde a veces solemos eliminar la raíz. ¿Okay? La segunda recomendación que se pide es que ordenar las tres voces del modo en que la nota común quede en el mismo orden. Es un ejercicio mental, ¿ya? Ordenar, de tal manera que comencemos siempre en el do. Podemos solfear incluso do, mi, sol y luego do, fa, la en arpegio. ¿Ya? Si solfeamos de esta manera, espero que ustedes lo hagan en su casa, con un piano sobre todo, nos acostumbraremos siempre a sentir que la nota do es común, y también veremos cómo se mueven las otras voces al ir de un acorde a otro. Por ejemplo, el mi, en este caso, se mueve a fa, el sol se mueve a la. Y practicar esos arpegios solfeándolos. Eso es un buen ejercicio que va a ayudar a interiorizar nuestra tríada, ¿ok? Y este ejercicio también es bueno hacerlo, por ejemplo, con otros dos compañeros, alternándose el orden de las voces, ¿ya? Y noten que en cada momento le toca a usted cantar la voz en común. Cuando usted canta la voz en común, otro compañero estará moviéndose. En este caso, pues, están moviendo de forma ascendente, ¿no? Por ejemplo, el sol se mueve a la, el do se mantiene y el mi va a fa. Ya cuando tengamos nuestro primer enlace a cuatro voces, lo que tenemos que recordar es que cuando pensamos en este enlace, vamos a trabajar con la armonía coral, es decir, soprano, alto, tenor y bajo, ¿ok? Y también para facilidad de visualizar los acordes, trataremos de escribir dos voces en cada pentagrama. Así estaremos conscientes que estamos trabajando con cuatro voces independientes. El objetivo de la armonía finalmente no es solo la homofonía, sino también que las voces tengan de algún modo un sentido independiente, conservando su función vertical, es decir, la noción de acorde, ¿ok? Cuando cantamos, hacemos enlaces a cuatro voces, ¿ya? Siempre pensamos del bajo contra las voces de arriba. ¿Por qué? Porque el bajo, al cantar las fundamentales, pues va a tener un movimiento de algún modo, digamos que de función, es decir, marcará los cambios armónicos. Mientras que las voces de arriba tratarán de hacer melodías, tratarán de hacer el dibujo melódico, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a comenzar con un sistema en donde el bajo siempre cantará la fundamental, es decir, no utilizaremos lo que se llama inversiones. El resto de voces van a enlazarse a la forma en que trabajamos anteriormente, es decir, una de las voces cantará siempre la voz en común. A este tipo de enlace se le conoce como enlace plano. ¿Por qué? Porque vemos que las voces horizontalmente se mueven lo menos posible. Tenemos una voz en común, pues este enlace se llama armónico. Esto es debido a que mantenemos entre acordes por lo menos una voz en común. Son también enlaces armónicos los siguientes. ¿Ya? Vemos aquí, tenemos la voz en común en la parte de acá arriba y acá en el centro. Por lo general utilizaremos esta línea discontinua como a manera de ligadura para identificar que hay una voz que se está repitiendo. Enlace melódico, en cambio,
es cuando ninguna voz se mantiene en común, o sea, se mantiene en común entre acordes. A pesar de que la nota en común existe, tratamos de no mantenerla en su mismo sitio. Como vemos, aquí por el do, en vez de mantenerse aquí, mueve a la. Sol, aquí vemos que el do se mueve a la, el sol se mueve a fa y el mi se mueve a do. Mientras que el bajo hace su función de fundamental, ¿no? A diferencia del enlace armónico, vemos que incluso las voces aquí suben, ¿no? Y en vez de bajar como se hace en el melódico, ¿ya? Esto es memorizarse, es muy importante porque nos ayudará a armonizar muy rápido, sobre todo cuando estamos haciendo un examen, ¿no? Y la otra forma de trabajar esto es el piano. Ahora, una vez que conocemos un enlace armónico, pues podemos construir un enlace melódico tomando como esquema el anterior enlace. Eso es muy bueno porque de esa manera memorizamos un esquema bien y a partir de ese esquema creamos otros esquemas, es decir, otros modelos de enlaces de acordes. Por ejemplo, aquí estamos trabajando en dos acordes que se encuentran en relación de cuarta, do a fa. Entonces observamos que la voz en común pues, está en su sitio, mientras que las otras voces se van moviendo en forma ascendente. El bajo en este caso pues se mueve de manera descendente, pero en el enlace armónico no hay ninguna necesidad de que el bajo se mueva en sentido contrario a las voces que se suben en este caso, ¿no? El enlace armónico es uno de los enlaces más fáciles de trabajar siempre. Entonces, y están las flechas rojas donde indica el movimiento horizontal que tienen las voces, que no son la voz común, ¿ok? Entonces, lo que haremos para construir el enlace melódico a partir del enlace armónico es concentrarnos en las tres voces superiores. Aquí las he agrupado en un solo pentagrama para una mejor visualización. Y vemos que lo que tenemos que hacer es rotar. ¿Qué quiere decir rotar? Que una voz, por lo que si es primera, ahora pasa a ser la tercera voz. ¿Ok? O que la voz que se encuentra como tercera voz pase a ser primera voz. Es decir, subir una octava o bajar una octava, ¿no? En este caso, pues hemos rotado el do, como ven aquí, ¿ya? Y eso nos permite que tengamos un enlace en donde todas las voces se van en sentido contrario, a diferencia del movimiento armónico. Esa es una diferencia clave, pues si en el armónico las voces subían, pues en el melódico van a bajar, ¿ok? Y la otra condición es que no se muevan las voces más de una distancia tercera. Aquí vemos que do con la se mueve la tercera, está bien, el sol se mueve a fa una segunda, está bien, y el mi al do está bien. ¿Qué es lo que no se puede hacer? Por ejemplo, cuando por rotar las voces siguen moviéndose en la misma dirección que cuando estaban en enlace armónico. Aparte de eso, empiezan a haber saltos mayores a tercera. Con este caso, pues al mover el fa de esta octava a esta octava de acá, este registro de acá, perdón, al mover el fa de este registro a este registro, pues obtenemos un enlace en donde las voces se mueven por saltos de cuarta, ¿no? Esto no es un buen enlace por ahora. Ok, ahora vamos a trabajar el enlace lo más plano posible. Cuando escribimos el bajo, pues siempre trataremos de, primero le vamos a colocar un número romano indicando el grado de la escala que pertenece a esta nota. Ok, ya. Entonces, y otra cosa que en el enlace melódico, el bajo es altamente recomendable que se mueva en sentido contrario a la soprano. Eso nos va a dar un mayor contraste y nos va a evitar un poco de problemas como por ejemplo las famosas quintas y octavas paralelas, que son, digamos que el error más recurrente que se comete al armonizar, al estilo tradicional, desde luego, ¿no? Comparativo de los enlaces armónicos melódicos. Simplemente, como dije al principio, ver cómo las voces en este enlace, las voces que no se mantienen, están moviéndose en forma ascendente, y en su versión melódica, pues todas las voces se mueven en sentido contrario, ¿no? Esto es primero cuarto, esto es primero cuarto. Tomando eh, el modelo de enlace 1-4 para construir otros enlaces de distancia de cuarto, como por ejemplo este modelo que está acá, pues simplemente lo he transportado, por decir, todas las voces un grado diatónico, o sea, una segunda diatónica, ¿ya? Y obtengo otro modelo que es de 2 a 5, que del segundo grado al quinto grado, que es un otro modelo bastante usado, ¿no?
Aquí tenemos, por ejemplo, el mismo modelo transportado ahora una quinta, o en este caso una cuarta hacia abajo, y tengo un enlace de 5 a 1. Es decir, ya sé cómo enlazar un 5 a 1 con los 101 a 4, simplemente por transportar el mismo modelo. Vean que es el mismo movimiento de voces. Y ahora, conociendo los modelos anteriores, pues podemos darle la vuelta y ya tenemos los enlaces 4 a 1. Es decir, como dije al principio, conociendo un solo enlace ya tengo disponibilidad de los otros enlaces básicos de 1, 4, 5, 1. Hay una pequeña observación, pues en el caso del modelo que tenemos 2.5 que habíamos creado acá, pues no vamos a escribir un enlace 5.2. Eso es por una razón un poco de las funciones, ¿no? Estos acordes tienen una función fuerte, que por lo general no va a una función de este acorde, que es una función de su dominante, que es un poquito menos fuerte que esta de aquí. Eso lo veremos un poquito más adelante. Hay tres funciones armónicas a usar. Función tónica, cuyo acorde más representativo es el primer grado. Función dominante, el acorde más representativo es el de quinto grado. Función subdominante es el cuarto grado en cambio. Eso quiere decir que hay otros acordes, pero por ahora nos concentraremos en estos tres acordes de aquí, ¿no? Y la dirección que suelen tener cada función. En el caso de tónica va a cualquier función. En el caso dominante, pues resuelve a tónica, preferiblemente, ¿no? Sobre todo al final de la canción. Y subdominante, pues irá a dominante o a tónica. El encadenamiento de la función dominante a subdominante no es usado en la armonización tradicional, a menos que se dé entre dos semifrases musicales. Ya veremos un poquito más adelante cuando tengamos esto. Vamos a crear una frase musical con acordes. Vamos a trabajar siempre con base de 8 compases. Esto es dividiéndola con dos semifrases de 4 compases. La primera semifrase comenzará con tónica y acabará en un acorde de otra función. La segunda frase, o la segunda semifrase, perdón, comenzará en cualquier función, pero terminará en función tónica y en el primer tipo fuerte. Por lograr una mejor práctica no se repetirán acordes de la misma función al pasar de un acorde a otro. ¿Okay? Entonces estos casilleros representan compases, que tenemos 4 compases. Aquí en este compás pues finalizaremos ya sea con dominante o con subdominante, ¿ya? Y procuramos en la siguiente semifrase terminar con una tónica precedida por una dominante, una subdominante. Ya veremos más adelante que esto tiene un nombre que se llama cadencia. Pero por ahora solamente nos aprenderemos esto: comenzar con tónica, terminar esta semifrase con dominante o subdominante, luego terminar esta semifrase aquí con tónica y precedida por una dominante o subdominante, ¿ok? Y también otra cosa, trataremos de no repetir la función de un compás a otro. ¿Okay? En las canciones puede darse estos casos, pero ahora trataremos de coger una buena costumbre siempre cambiar de una función cuando pasemos de un compás a otro. Ahora que estamos un poquito más claro, ahora que tenemos un poquito más claro las funciones, vamos a construir un modelo de 8 compases con un bajo dado. Entonces, siguiendo este modelo, pues ponemos la tónica aquí, la dominante acá, para acordar los que vamos a acabar aquí con dominante, y ahora aquí tenemos dominante y tónica. Como vemos, esto de aquí es un modelo básico, vamos a trabajar con un acorde por compás. Entonces aquí en el centro pues he intercalado algunas funciones, un poco, ¿ya? Por ejemplo, subdominante, tónica, tratando de variar siempre, ¿no? Aquí tenemos una tónica, subdominante, dominante, tónica. Ahora lo único que tenemos que hacer es coger los acordes más representativos de esas funciones y empezar a escribir los grados acá abajo, ¿ya? Por ejemplo, tónica es primer grado, subdominante es cuarto grado, tónica primer grado, quinto grado, etcétera, ¿no? Y dibujamos un bajo que en este caso hemos tratado de hacer algo un poquito así curvo. Las direcciones pues los bajos, eso es a gusto, ¿no? Hay varias formas de hacer esta combinación y nosotros hemos elegido este, ¿no? Ahora, tenemos entonces nuestro bajo dado. Para armonizarlo usaremos los enlaces trabajados anteriormente. Son muchas las opciones, pero comenzaremos con un enlace armónico y una soprano en el registro medio. Como vemos aquí, eh, hemos comenzado con el enlace armónico. Al momento de ir a nuestro siguiente enlace, pues tenemos dos opciones, ¿no? Continuar con el enlace armónico, ¿sí? O hacer un enlace melódico. ¿Ya? En este caso, pues no pongo la línea para indicar que no hay ninguna voz en común. No hay ninguna voz en común, entonces eso ya es cuestión de gustos. Digamos que para lograr una melodía un poquito más interesante, que eso nos va formando, como aquí con el enlace melódico las voces tomarían la dirección ascendente, entonces
he decidido pues elegir la segunda opción. Esto va transformándose así, ¿no? Y hemos llegado entonces con el enlace armónico para acabar en esta nota, en la soprano el si, con esta primera semifrase. Y aquí ya tenemos la primera mitad. Esta coma es para indicar que es la primera mitad, nada más como decir la pregunta. Ahora falta escribir la respuesta. Vamos a armonizar nuestra semifrase final. Usamos los mismos principios que con la primera. Solo tendremos en cuenta que nuestro enlace final sonará mejor si las voces superiores se mueven en sentido contrario al bajo. ¿Ya? Esa es una muy buena opción de buscar sentido contrario al final, ¿no? Da un mejor sentido de acabar la canción. Pero hay algo que también es importante. Si en el acorde anterior, sobre todo en el quinto grado, se encuentra una voz que se llama sensible. La sensible es el séptimo grado de la escala. ¿Ya? Y esa voz está en la soprano, pues debe resolver con que esa voz se mueva hacia el primer grado de la escala, en este caso es el do. Yo diría que esto es más importante que tratar de buscar el movimiento contrario al final. Entonces, en este enlace, pues, hemos jugado algunos enlaces melódicos, armónicos, pero al final, queremos que la melodía vaya hacia el primer grado. ¿Ok? Resulta que aquí nuestro bajo dado, que fue el que creamos, es decir, nuestro bajo fue lo que nos dieron. No lo vamos a cambiar. Si no hubiéramos colocado este bajo acá para lograr un sentido contrario a la melodía y hubiéramos obtenido las dos cosas que queríamos. Sin embargo, aquí lo que quiero es armonizar el bajo, que lo creé. Ya digo que este examen nos dan este bajo para armonizar. Entonces, preferible usar aquí enlace armónico para que este movimiento se dé. Y esto es más importante que buscar sentido contrario acá. ¿Ok? En este caso, pues es otra variante de la segunda mitad. Solo que ahora sí estoy usando enlaces melódicos y tomamos sentido contrario. Podemos tocar estos dos enlaces al piano y usted nos va escuchando cómo van sonando. O sea, es muy interesante como ejercicio hacerlo. Siempre coger un enlace, un ejercicio de armonía y tocarlo al piano. Dos voces acá arriba y dos voces acá abajo.